A esta hora, Radio Ancoa presenta Efecto Constituyente, espacio de análisis para conocer y discutir las novedades del proceso constituyente y la estructura de borrador de la nueva Constitución. En el 95.7 comenzamos con Efecto Constituyente. Muy buenas tardes y bienvenido a un capítulo más de Efecto Constituyente aquí en Radio Ancoa. Un saludo cordial a todos nuestros auditores y quienes después lo puedan repetir a través de la señal de Facebook o YouTube. Así es que bienvenidos a un capítulo más. En unos minutos también se conectará con nosotros Francisco Pancho Durán para conversar de los temas que estoy seguro a ustedes les interesa a propósito de este proceso constituyente. Que ha estado también polémico, movido estos días por distintas razones, entre ellos porque se detectó una incoherencia, más que una incoherencia meramente formal, una que es un poquito más de fondo, a propósito de la redacción de un artículo. Tengo en mi poder aquí en mis manos la propuesta de borrador, que fue en el artículo 116, número 1. Relativo a la nacionalidad. El capítulo es de nacionalidad y ciudadanía y me gustaría ir despejando estas dudas que van surgiendo y que parten del artículo 114 y luego se va desarrollando hasta el artículo 118. Y específicamente respecto de nacionalidad y ciudadanía, el artículo 114 nos señala quiénes son chilenos y chilenas. Y luego en el artículo 116, que se refiere, y lo voy a leer en lo relativo, dice: la nacionalidad chilena únicamente se pierde por las siguientes causales y si con ello la persona no queda en condición de apátrida. Letra A, renuncia voluntaria manifestada ante autoridad chilena competente. Y letra B, cancelación de la carta de nacionalización salvo que se haya obtenido por declaración falsa o fraude. Esto último no será aplicable a niñas, niños y adolescentes. Letra C, revocación por ley de la nacionalización concedida por gracia. Y número 2, en el caso de la letra A, es decir, renuncia voluntaria, la nacionalidad podrá recuperarse por carta de nacionalización y en los restantes casos podrá ser solo por ley. Esta norma, que es, digamos, similar a la actual norma que está contenida dentro de nuestra Carta Fundamental vigente, la Constitución de 1980 o 2005, tiene un error, efectivamente, en la letra B, cuando habla de la cancelación de la carta de nacionalización, por cuanto dice que no será cancelada esta carta cuando existe una declaración falsa o por fraude, es decir, cuando se haya obtenido de manera no muy correcta, no muy lícita, sino, como lo dice la expresión, falsamente o por fraude. Evidentemente esto es un problema. Recuerden que hace unos días conversamos con Patti Labra, que formó parte de la comisión de armonización, donde nos contaba cómo fue un poco este trabajo. Es cierto, y hay que reconocer que el trabajo fue presuroso porque los tiempos eran muy breves respecto de los plazos que tenía encomendado esta comisión transitoria, pero los tiempos también los manejó la convención. En eso hay que ser también muy claro. Los primeros 6 meses los destinaron prácticamente y exclusivamente a todo lo relativo a el reglamento interno, por lo que los tiempos los fijó la convención para determinar cuándo iban a tratar estos temas. Por cierto, aquí hay un error evidente que se les pasó a esta comisión de armonización en buen chileno, y disculpe que utilice esta expresión, respecto a cómo quedó redactada la norma. Y la presidenta de esa comisión, Natalia Pucznik, si no me equivoco, reconoció efectivamente que este era un error y que en todo caso ella dijo que no era para malas interpretaciones. Bueno, yo la verdad que creo que aquí el error acrecienta lo que hemos dicho, reitera y consolida lo que hemos señalado en otros momentos, que tiene problemas serios de redacción, de coherencia, de sintaxis, finalmente el texto también, que definitivamente a uno lo llevan a generar muchas dudas respecto de cómo se aplica finalmente este texto. ¿Por qué es importante eso? Porque, tal como yo lo he dicho también en otras ocasiones,
la voluntad del legislador se termina perdiendo cuando finalmente quien termina interpretando la norma y haciéndola aplicable es un juez de la República. No porque no tenga facultades, sino porque la idea es que la norma sea clara precisamente para que no lleguemos a eso, porque cuando se llega al que el juez interprete es porque tenemos un conflicto. Y al haber un conflicto, la solución del problema no se da de inmediato, sino que queda stand-by mientras no lo resuelva el tercero en discordia, que es el juez finalmente, lo que supone una dilación en la respuesta a lo que en principio debería ser algo muy claro, que son los derechos que va estableciendo y consagrando el texto constitucional. Por eso es complejo, por eso es grave que el texto no sea claro. No porque los textos no se interpreten, los textos se interpretan, los abogados constantemente, o más, es esencial a una norma que ésta se pueda interpretar. Y de hecho así se hace. Lo que ocurre es que en la interpretación, en la aplicación, cuando tiene vacíos o normas que son contradictorias, terminan o derivan en conflictos jurídicos que son resueltos por los tribunales, en este caso los jueces. Y cuando llegamos a esa situación, evidentemente la respuesta oportuna a lo que establece esa norma no se da en su oportunidad. Bueno, esto es un alcance interesante respecto a lo que está sucediendo con esta situación, y evidentemente que vamos a estar muy pendientes de lo que pueda hacer, lo que señalen también los constituyentes respecto de cómo creen ellos que puede resolverse esto. Evidentemente que si el proyecto se aprueba, podría entrar dentro de aquellos aspectos que ya los mismos que están por la opción apruebo dicen que se pueden modificar. Pero para conversar más en profundidad de esto, está con nosotros hoy también Francisco Pancho Durán. Francisco, estás al aire, te saludo cordialmente. Yo llegué como invitado y terminé reemplazándote, mira cómo son las cosas. Oye, estamos totalmente invertidos, pero fíjate que, bueno, primero gusto saludar a todas las personas que nos están escuchando, y contento porque en realidad hay un equipo profesional bien importante que ha hecho este esfuerzo también de ir explicando las consideraciones del cambio constitucional propuesto, las debilidades, deficiencias, las fortalezas también que se han convocado, y eso habla bien de que haya una rotación de gente hablando de este tema, así que está bueno que, como dijiste tú, Pancho Durán, nos sature las radios también. Bueno, al final voy a terminar saturándolas yo, así que no, tampoco es la idea. No, pero lo cierto es que por eso estamos somos los un dos equipo hoy en contacto para que saturemos juntos la radio. Claro, saturemos juntos. Oye, estábamos conversando a propósito de esta polémica que se planteó a propósito de este, no sé cómo plantearlo, Francisco, error de redacción, un error involuntario en el artículo 116, letra B, que habla de la carta de cancelación de la nacionalización, o más bien de la cancelación de la carta de nacionalización, salvo en los casos que se haya obtenido por fraude o falsamente. Claro. La verdad es que uno queda bastante sorprendido respecto de esto. Yo no sé qué te parece a ti, cómo se puede solucionar esto, y qué te parece en sí el hecho de que se hayan dado cuenta un tiktokero, y disculpe que utilice esta expresión, que es un periodista en todo caso, y no necesariamente quienes estaban revisando el texto, digamos, en la comisión de armonización. Claro, es un error grave. En realidad, el primer comentario profesional que se le viene a uno a la mente es que si esta constitución llegase a prosperar, ese artículo inmediatamente es aplicable, y para poder reformarlo habría que inmediatamente tramitar una reforma constitucional. O sea, la primera reforma constitucional de urgencia que debería tener esta nueva constitución es esta. En realidad, corregir este error o esta grave deficiencia que hoy día está mostrando el texto, y que en realidad es la suma de varias cosas. O sea, uno inmediatamente podrá decir, compartimos algunas cosas de la nueva constitución, no compartimos algunas, partiendo por la deficiencia o la deficitaria discusión que hubo en este proceso durante todo este tiempo. Y en realidad este tipo de errores en donde el sentido y las palabras tal cuales alteran el sentido en un lado y en otro de manera brutal. Por lo tanto, uno inmediatamente ya dice, bueno, después de esto, y me ha sonado mucho en la mente las declaraciones de la expresidenta Bachelet, en la cual citó o la parafraseó una canción de una canción, ¿cierto? Claro. Que hablaba algo así de que no era perfecta, pero ¿te acuerdas? Sí, sí, la canción de Pablo Milanés en el fondo. Claro, sí. Que no era perfecta, pero y en realidad la reflexión final después respecto de eso es decir,
pucha que estamos colocándonos mediocres como país, porque en realidad estamos aceptando cosas a media. Ahora hemos alterado el concepto de la perfección, o sea, si la cuestión es mala no importa, pero si la arreglamos después, ¿te fijas? Y, claro. Y más doloroso es todavía cuando un expresidente o una expresidenta en este caso avala este tipo de situaciones. En realidad, jurídicamente, si lo extendemos desde ese punto de vista, ese es un artículo que ya es inaplicable desde el ingreso, porque de todas maneras contraviene todo el espíritu de las leyes existentes, y además de eso, para poder arreglar ese asunto, si es que la Constitución es aprobada, va a haber que tramitar una reforma constitucional de inmediato. Mira, lo que tú dices acrecienta la falta respecto a esta situación, porque bastante se ha discutido, profusamente se ha discutido los, entre comillas, cerrojos que algunos han señalado mantiene este borrador de proyecto de Constitución respecto a la Constitución del 80, ¿cierto? Ayer se aprueba la rebaja del quórum en la Constitución del 80 de 2005, sí. Y resulta que este borrador va a ser mucho más complejo de reformar en una cosa que es tan evidente, y como tú lo estás diciendo, tendríamos que entrar en todo este proceso, ya sea a través de los 4/7, ya sea a través de los 2/3, incluso 4/7 si es que entendemos después que transgrede derechos de los pueblos originarios con consulta o venia a los pueblos originarios e incluso plebiscito para modificar una cuestión que evidentemente está errada. No sé qué te parece aquello. Bueno, ahí se puede hacer el ejercicio práctico, pero para que la gente lo vea y para que todos aquellos que dicen que las cosas que son una opinión diferente constituyen una fake news, se den cuenta que en realidad aquí está el problema de la aplicabilidad de este texto. Yo no lo tengo a mano el artículo porque no lo tengo a la vista, pero ¿qué señala o cuál es la interpretación respecto del quórum que tiene que tener para poder ser modificada esta norma? ¿Es el de 2/3 también? Mira, en principio el artículo 383 dice: los proyectos de reforma de la Constitución podrán iniciados por mensaje del presidente, moción de diputados, representantes de la región, iniciativa popular o iniciativa indígena. Mira, imagínate, ya habla también de la iniciativa indígena aquí también. Para su aprobación, el número 2 dice: el proyecto de reforma necesitará el voto conforme de los 4/7 partes integrantes en ejercicio del Congreso de Diputados y de la Cámara de Regiones. Ya te pone los 4/7. Claro. Ahí ya te pone que es bastante alto, pero es lo que se acaba de bajar también. Ahora, claro. Después en el 384, en el número 2, dice: si el proyecto de reforma, eso es para la moción, digamos, pero dice: si el proyecto de reforma constitucional es aprobado por 2/3 de diputados y diputadas y representantes de región, no será sometido a referéndum ratificatorio. O sea, ya. En eso, perdona, me quiero detener. Ahí, dale. Ya sabemos que para reformar esa norma, que todavía no existe, pero si este texto queda aprobado, va a ser lo primero que va a tener que resolver, se necesita quórum de 4/7, ¿cierto? Sí. Si tiene quórum de 4/7, además de eso, hay que hacer una consulta, un plebiscito. De partida, el plebiscito yo lo veo, el referéndum yo veo que va. Ahora, la consulta ya sería, imagínate, entraríamos en un tremendo cuestionamiento, preguntarnos si efectivamente eso incide o no incide en los derechos de los pueblos originarios. Por supuesto, claro. Entonces aquí hay dos cosas que las personas tienen que distinguir. Primero, si se logra un quórum bajo, que da los 4/7, sí. En este sentido, vienen otros mecanismos más que hay que tomar en cuenta al momento de poder corregir la norma. Exactamente. A eso voy, o sea, no queda solamente en que estén los votos suficientes que sean los 4/7, sino que además de eso hay que activar otro mecanismo. Por lo tanto, todo el mundo a votar, todo el mundo a decir o a intervenir en esta situación. La regla cambia en el caso de que sean 2/3, que son muchos más votos que 4/7, ¿cierto? Claro. Y por lo tanto, si fuera solamente en ese caso en donde hubieran 2/3, no habría algún otro tipo de consulta. Exacto, ¿cierto? Ahí no habría referéndum y tampoco habría consulta a los pueblos originarios. Entonces, ¿qué quiero decir, Héctor, o qué queremos mostrar a propósito a través de esto? Ese es el ejercicio para arreglar este asunto. Y tiene una serie de cerrojos, trabas, complicaciones, etcétera, que son muy difíciles de poder salvar con este tipo de errores imprudentes, por decirlo de alguna manera, y que en realidad van a ser, y para que la gente lo tenga claro, en el futuro, todos los mecanismos que va a haber que operar para poder arreglar una cantidad de situaciones que son difíciles. Por lo tanto, en el caso de esta norma tiene que ser producto de una reforma constitucional, tal cual como lo dijiste tú. Hay que ver también si esto tiene alguna incidencia con pueblos originarios, porque si además tiene incidencia con pueblos originarios, hay que hacer una consulta indígena, ¿cierto? Y si
Así es. La consulta indígena en el texto habla de consulta y consentimiento, y si no hay consentimiento de los pueblos indígenas, esta norma queda así. Con la gravedad, lo que significa, imagínate, consagrar una ilegalidad dentro del texto constitucional. Por supuesto. Eso es. Este es el mejor ejemplo de laboratorio, justo a propósito del texto, para poder proyectar cómo va a ser el futuro de este nuevo texto constitucional. Así es. Mira, quiero cambiarte de tema para que conversemos un poquito de educación. El artículo 35 del borrador de Constitución consagra el derecho a la educación, ¿ya? Y va planteando distintos aspectos que son bien controvertidos. En principio, por cierto, consagra el derecho a la educación. Luego consagra que derecho a la educación que es consagrado en la actual Constitución. Que también está consagrado, sí, por supuesto. Sí, pero además le va poniendo distintos apellidos agregados que son bien cuestionados. Mira, te voy a leer el artículo 4, ¿qué te parece a ti? El artículo 35, número 4. Dice: la educación se rige por los principios de cooperación, no discriminación, inclusión, justicia, participación, solidaridad, interculturalidad, enfoque de género, pluralismo y los demás principios consagrados en esta Constitución. Tienen un carácter no sexista y se desarrolla de forma descontextualizada, considerando la pertinencia territorial, cultural y lingüística. La pregunta que uno se hace es si finalmente con esta norma que te acabo de leer, que habla de todos estos principios, dice, y los demás principios consagrados en la Constitución: indigenismo, ecologismo, plurinacionalidad, plurilegalidad. Los padres, la pregunta que uno se hace: ¿los padres tendrán el derecho preferente y el deber de criar y educar a sus hijos pupilos, en su caso, conforme a sus convicciones morales y religiosas? ¿Cómo queda ese derecho que la Constitución actual te permite respecto de esta que parece que te condiciona en base a qué tienes tú que educar a tus hijos? ¿Qué te parece aquello? Claro, no. Efectivamente, muchas veces dicen que menos es más. Y en este caso, lo que se ha hecho con la descripción del derecho a la educación es poner más, lo que va significando de que el efecto práctico es que tengamos menos opciones para poder optar al tipo de educación que queremos para nuestros hijos o para el tipo de educación que queremos también para nuestras familias. ¿Por qué? Porque tanto principio hace que se reduzca la capacidad estatal o la capacidad individual particular, inclusive de poder proveer otros sistemas, otras formas de educación independientes, y por lo tanto el principal atentado respecto de lo que es la educación está en el principio de la libre elección. Exacto. Que a mí me da la impresión, Héctor, que es un principio implícito dentro del nuevo texto constitucional que va a ser suprimido, porque la libre elección desaparece en 3 materias importantes: salud, y aquí los más puristas podrán decirme, no, si no desaparece, si usted va a poder elegir el sistema, un sistema extraordinario de salud, claro, sí, pero pagando privado, mucho más y extra, exacto, ¿cierto? Con un montón de condiciones que van a ser súper deficitarias para las 3 millones de personas que incluso hoy día no están en FONASA. Exacto. En el derecho a la salud, entonces, desaparece el derecho a elegir. En el caso de educación, también se está concentrando el derecho a elegir, solamente las opciones que el Estado te permite fomentar, ¿cierto? Vamos a ir a ese punto, ¿sí? ¿Ya? Sí, ahí tenemos 2 principios muy importantes en donde el derecho y en a pensiones, elegir, y en pensiones también. Y en pensiones, que también es lo mismo porque el sistema pasa a ser estatal y no permite en este caso el impulso particular o el deseo particular de una persona a elegir entre un sistema público o uno estatal. Ahí están los tres casos. Exacto. Mira, solo para complementarte respecto de si los padres podrán educar libremente a sus hijos de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas, este artículo 35, número 4, hay que leerlo también en sintonía con el artículo 40, que dice: toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral. O sea, además también se inmiscuye en un ámbito que si bien es muy relevante, nadie puede negar que no sea importante la educación sexual, pero también se plantea como un principio que forma parte de lo que decía en la parte final del artículo que te leí delante, los demás principios consagrados en esta Constitución, que en el fondo van guiando necesariamente a los padres para que deban generar la educación de sus hijos de acuerdo a estos principios y no los que puedan libremente establecer o plantearse. Claro, yo comprendo que lo que tú estás planteando también es que existe quizás un exceso en el levantamiento de algunos temas que son los padres desde el seno de las familias o de los hogares donde se deben manejar.
Claro. Es algo como en ese sentido, porque ahí, de hecho, yo creo que podría tener una pequeña diferencia contigo, sí. Cuando se habla de una educación sexual, yo estoy de acuerdo de que exista una educación sexual mediana, bien preparada para la mayoría de los niños, niñas y adolescentes, pero bien preparada. A mí lo que me hace un sentido contrario o me hace un ruido es que, claro, la Constitución, nueva Constitución en este caso, sí consagra este derecho a la educación sexual, que me parece que está bien. El problema está en que no me entrega el mecanismo de contenido que va a venir dentro de esta norma, ¿te fijas? Exacto. Y por lo tanto es ahí donde se me produce la duda y la colisión también entre el rol que tienen los padres al momento de educar a un niño o niña, ¿cierto? No sé si me expliqué bien. Ahí está. No es que estemos en contra, coincidimos en eso, porque yo a eso apuntaba precisamente, porque si bien se consagra este derecho a la educación sexual integral, que todos entendemos que es fundamental, la pregunta es el contenido, porque yo puedo entender la educación sexual de una manera respecto a mis hijos y plantearla en distintos estadios de evolución, y que puede ser completamente distinto a lo que la Constitución entienda que forma parte de esa educación sexual integral. Por ejemplo, habla definitivamente del enfoque de género o el enfoque sexogenérico que debe dársele, y posiblemente algunos padres, sobre todo de vertientes religiosas, estimen que debe efectuarse esa progresión en esa educación sexual integral de una manera distinta. A eso es lo que voy, que finalmente la Constitución da la impresión que te obliga, te va coaccionando que tú hagas tu educación sexual de acuerdo a esos principios y no a lo que tú puedes libremente establecer. Es que ahí está, exactamente es ahí donde está la colisión de derechos de las personas representadas. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo es, sí, esto tiene que ser, tiene que existir, pero también lo que estamos diciendo es que no va a existir la posibilidad de los padres de brindar el tipo de educación que ellos quieran dar respecto a lo que son los derechos sexuales. Y eso, y uno tiene que en la escala de valores sacar la cuenta, qué es lo que nos acomoda o qué es peor, que tengamos la obligación de estar en donde no queremos estar, porque finalmente es eso, o que tengamos la posibilidad de poder elegir lo que hacemos puertas adentro dentro de lo que es nuestro núcleo familiar. Y eso se ve suprimido con este principio, que de por sí, como lo estábamos diciendo, no significa que no sea importante que esté considerado. Y de hecho uno podría pensar que es muy importante que el derecho a la educación sexual también no solamente sea respecto de las conductas, sino que incluso desde la salud sexual. Claro, ¿cierto? Claro, pero en realidad eso pasa a un segundo plano y en realidad ahí me queda ese vacío respecto de las materias que hay que abordar y respecto de la posibilidad o la libre elección de los padres, en este caso, de poder elegir. El elegir es un principio que se ve restringido absolutamente en este nuevo texto. Mira, no me quiero ir porque ya nos quedan poquitos minutos sin abordar lo que es más polémico respecto de este punto del derecho a la educación, que es el artículo 35 y siguiente, que es lo relativo al financiamiento y a la existencia de la educación pública, privada y particular subvencionada. ¿Por qué? Porque el artículo 36, que parte señalando con que existirá un sistema nacional de educación integrado por una institución de educación parvularia, básica, media, superior, creadas y reconocidas por el Estado, haciendo ya la distinción respecto a la educación del kindergarten, que da la impresión que queda fuera, pero lo más medular, cuando después en el número 7 habla de la educación pública y dice que el Estado debe financiar en forma preferente a la educación pública. Dice, de forma permanente, directa, pertinente y suficiente a través de aportes basales. Y la pregunta que surge, si es que la Constitución aquí uno la está leyendo de esta manera textual, digamos, ¿dónde queda la educación particular subvencionada si es que te está diciendo que este sistema público, este sistema nacional de educación se financiará y que los recursos para ello financiarán directamente de esta educación pública? ¿Dónde queda la educación particular subvencionada y la educación privada? Claro que ahí suceden dos cosas, porque el texto dice, bueno, que la educación por lo general va a pasar a ser educación preferente la palabra que ocupa, pública, y en realidad no hace referencia a otro tipo de educación. Y ahí, nuevamente, este nuevo texto constitucional enfrenta una colisión con respecto a lo que es la realidad nacional. Hoy día el 56% de los alumnos del sistema escolar formal pertenecen a colegios particulares subvencionados. Esto yo lo he dicho en otros casos, incluso yo mismo tuve el paso por un colegio particular subvencionado. Esa cuestión, con el nuevo texto, que no viene claro si eso va a prosperar así o no,
va a cambiar porque lo que se está promoviendo es solamente un sistema público de educación. Y obviamente podría existir un sistema privado, pero totalmente ajeno a lo que sería el sistema colectivo, claro, lo que lo hace más selectivo, ¿cierto? Absolutamente. Nuevamente, el derecho de los padres a elegir y a poder brindar el tipo de educación que a ellos les parezca darle a sus hijos, vuelve a tener una colisión en donde nuevamente se ve amenazado, mejor dicho, este sistema educacional particular subvencionado, que en el fondo viene a ser una solución de calidad mucho mejor muchas veces que incluso la misma educación pública, y que en realidad hoy día va a obligar a que todas y todos los niños aterricen en el sistema público. Entonces, ¿tú qué dices ahí? ¿Cuál es la señal que te entrega esto? ¿O estamos mejorando hacia arriba o estamos mejorando hacia abajo? Lo importante es que seamos todos iguales, pero hacia abajo, no hacia arriba, ¿te fijas? Sí. Ese es la impresión que me da a mí respecto de ese artículo. Mira, y lo último ya para cerrar, que también es un cuestionamiento que yo me hago respecto a estas normas que parecen que en algunos aspectos en la Constitución fueron muy prolíficas y muy detallistas, y en otros aspectos dejaron muy abiertas y muy ambiguas las situaciones. Una cuestión que a mí también me hace mucho ruido es cómo no avanzamos en mejorar o tratar lo que tiene que ver con los currículums para modernizarlos en un mundo que está completamente cambiado respecto de lo que son las mallas escolares actuales, respecto de la realidad que están viviendo nuestros niños y niñas. Nada se habló de cómo mejorar en calidad realmente, modernizar las mallas. No sé qué te parece que alcance. No, de todas maneras, o sea, y ahí hay un tema que hay que revisar muy profundamente después en materia, aunque no se cambie la Constitución, aunque haya un texto nuevo, qué es lo que le estamos enseñando a los niños, porque en realidad la última reforma fue la reforma del presidente Frey respecto de lo que fue la doble jornada en la educación, ¿cierto? Sí, después vino lo de la tómbola, digamos, con la presidenta Bachelet. Y bueno, claro, ahí hubo una profundización en lo que son los horarios, en lo que fueron varios contenidos, etcétera, el lucro etcétera. Ahí también, hubo una modernización un poco respecto de lo que era la malla. Después vino esta cosa de la tómbola que en realidad empeoró el sistema de ingreso. Que la Constitución lo sigue consagrando, este borrador lo sigue consagrando. Y lo sigue consagrando, manteniendo y estableciendo, y fortaleciendo. Y fortaleciendo, exacto. Claro. Y en ese sentido yo sí creo que hay que revisar muy bien los programas, porque en realidad también existe siempre el riesgo y la tentación de que estos programas sean ideologizados políticamente. Y eso tiene que ser revisado, y de hecho yo una vez pensaba hace un tiempo atrás que incluso debería haber, aunque existen, pero comisiones de expertos que fueran transversales. Y claro, yo creo que esa condición no se da hoy día y no se da con el nuevo texto constitucional. Esperemos que estas discusiones se mantengan posteriores a lo que llegue a pasar. Evidentemente uno trata de hacer un análisis lo más objetivo posible, revisando el texto, revisando las normas y planteando nuestras visiones en uno u otro sentido, reconociendo que hay aspectos que son meritorios, que son innovadores, pero también dando a conocer aquellos aspectos que nos suenan, nos hacen ruido, que nos parece que son deficitarios, y esa es la obligación que tenemos en Efecto Constituyente. Francisco, te agradezco la participación, ahora yo conduciendo el programa, y espero tenerte también en otro capítulo. Sí, nos vamos a ordenar, así que agradecido, Héctor, saludarte a ti también, agradecer tu gran calidad profesional también para poder explicar esto, y saludar a todas las personas que están hoy día escuchando Efecto Constituyente. Muchas gracias, y aprovecho yo también de despedirme e invitarlos a un próximo capítulo de Efecto Constituyente aquí en Radio Ancoa. Muchas gracias y buenas tardes. Radio Ancoa presentó Efecto Constituyente. Votar informado es la mejor opción. Atentos a los martes y jueves a las 15:30 horas. Los esperamos.